Estamos estudiando los principios de liderazgo que hallamos en la Biblia y hemos estado estudiando algunas partes de la vida de Pablo, el apóstol, para sacar algunos principios de liderazgo que podemos aplicar a nuestras vidas. En esta oportunidad vamos a la epístola de Segunda de Corintios y allí en el capítulo 10 vamos a leer los primeros 9 versículos de ese capítulo y eso es lo que vamos a considerar en esta noche. En realidad les confieso que empecé ese estudio con un enfoque, pero a medida que me metí en la materia, como que el Señor me fue guiando a que les diera algo diferente de lo que yo me había propuesto. Entonces, no quise ser rebelde a la voz divina. Y así que el principio de hoy, si bien vamos a tocarlo, pero no lo vamos a tocar como yo había pensado originalmente. Nuestro tema de hoy y el principio que les quiero compartir hoy es que el líder debe tener pasión por las almas y por el ministerio. Pero francamente me voy a desviar un poquito de ese tema y ustedes lo verán cuando vamos desarrollando la materia. A manera de introducción, en 2 de Corintios, el capítulo 10 estamos, ¿verdad? Si recuerdan, cuando Pablo escribe 2 de Corintios, esto lo mencionamos hace un par de semanas atrás, él está contestándole a algunas personas que lo acusan de que él no es lo que aparenta ser. Él no es el gran apóstol, él no es el gran maestro, y lo acusaban de que todas las cosas que él hace lo hace para él no es para Dios, él sencillamente no es el gran maestro, y de muchas cosas lo acusan. Él pasa los primeros 7 capítulos de 2 de Corintios rebatiendo enseñanza falsa tras enseñanza falsa y señalando a estos falsos maestros diciendo, mire, esto no es así, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Cuando llega al final del capítulo 7, el último versículo del capítulo 7, Pablo dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Eso es 2 Corintios 7:16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros, como diciendo, bien, ya dije lo que tenía que decir y confío en que ustedes decidirán correctamente si tengo la razón o no. Como que ya terminé de pelear contra esta gente. Y en los capítulos 8 y 9, entonces Pablo empieza a hablar de la generosidad de las iglesias de Macedonia, porque se habían organizado para tener una colecta y mandar un fondo de ayuda a los cristianos de Judea que estaban padeciendo por un hambre en ese entonces. Y eso usted lo encuentra en 2 Corintios 8, versículos 1 al 7. Y Pablo les menciona esto porque les dice a los corintios, ustedes se apuntaron que iban a ayudar en ese proyecto y bueno, cumplan su promesa, manden su ofrendita. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Y pues su tono cambia y todo eso, ya no está rebatiendo enseñanzas falsas, sencillamente está diciendo, eh, esto tómenlo en cuenta así, ¿verdad? Ustedes dijeron que iban a participar, participen. Así que pareciera que ya los regaños, vamos a decir, pararon. Pero cuando llega el capítulo 10, Pablo cambia de tono completamente. Y ahora retoma el tema de los falsos maestros, pero ahora lo hace con mayor fuerza, con mayor contundencia, con un lenguaje mucho más severo. Es como diciendo, espérense, ahora sí les voy a poner los puntos sobre las íes. Y capítulo 10, capítulo 11 sobre todo, nos da mucho enseñanza sobre las estrategias de Satanás en la iglesia, especialmente el capítulo 11. Ese es el mejor capítulo, o el capítulo más detallado, mejor dicho, de las maquinaciones de Satanás contra la iglesia. Aquí en el capítulo 10, Pablo se quita los guantes de boxeo y va a puño limpio. Dice, espérense, ahora vamos a hablar cómo es la cosa. Me están acusando, ahora vamos a hablar. Llegamos, pues toda esa larga introducción para llegar al capítulo 10. Versículo 1 dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne,
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Que Pablo empieza a hablar aquí, dice, miren, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Lo primero que Pablo les dice es, miren, cuando yo estaba con ustedes, yo me comporté humildemente, me comporté tranquilo, no estaba levantando la voz, nada de eso. Pero ahora que no estoy ahí, tengo que ser osado con ustedes, voy a ser osado. Y osado, nosotros aquí en nuestro Panamá decimos atrevido, pero atrevido da la connotación de ser insolente o rebelde, mientras que osado eh, es, sí es atreverse a hacer algo, pero es más como valentía, como es un intento con valentía y definitivamente con firmeza. Entonces Pablo le empieza a decir, dice, por carta soy osado. Pablo se había conducido con humildad cuando estaba entre los corintios y algunos habían malinterpretado esto como si fuera una debilidad. Y es cierto que nosotros los cristianos debemos ser mansos. Jesucristo dijo, yo soy manso. Debemos ser mansos, no debemos ser mensos. Eso no. Todos los seres humanos luchamos con emociones tales como los celos, el temperamento volátil, la falta de control sobre las emociones. Esto es una lucha constante que nunca va a desaparecer entre tanto estamos en el cuerpo, porque este cuerpo tiene debilidades con las emociones. Pero con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo podemos aprovechar las emociones que Dios nos da para actuar de manera resuelta y firme cuando hay que hacerlo. Y que en el versículo 1 él dice, miren, les voy a hablar de forma osada. Versículo 2 dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice, mire, cuando llegue allá, yo espero no tener que hablarle como les voy a hablar aquí, porque estoy resuelto a proceder con osadía contra los que me acusan de que yo ando según la carne. Es lo que está diciendo versículo 2. Está claro de que a Pablo lo acusaban, entre otras cosas, de andar según la carne. O sea, que su ministerio tenía el propósito de glorificarlo a él mismo, lo hacía todo en la carne, no en el espíritu, y que por lo tanto no era de Dios. Pablo no tiene reparo en defender su ministerio, porque aplica el principio que ya vimos hace la semana pasada, el principio de tener confianza en el llamado que Dios le dio. Él sabe que no está actuando en la carne, él sabe que está actuando conforme al llamado de Dios. Así que cuando alguien lo viene a acusar, y otra vez, si fuera una persona que está fuera de la iglesia y está hablando tonteras por allá, por otro lado de la ciudad, Pablo no se hubiera preocupado. Pues, mira, esa es una persona que no me conoce, es una persona que hable lo que quiera, pero eso no es el caso. Esta es una persona que se ha infiltrado en la iglesia y que está apoderándose de la iglesia, metiendo falsa doctrina, y entonces para meterla tiene que denigrar a Pablo, tiene que desautorizar a Pablo porque lo que él enseña no es conforme a lo que enseñó Pablo. Entonces, ese es el tema. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, tú no haces eso en la iglesia de Cristo, mucho menos en una iglesia que fundé yo. Entonces, Pablo sabe que Dios le ha llamado, Pablo sabe el ministerio que Dios le ha dado,
y eso le da osadía y denuedo. Todo buen líder tiene que sentir ese tipo de pasión, ese tipo la palabra es celo, pero no celo en el sentido de envidia, sino celo porque las cosas se hagan bien, que se cumplan. Todo líder necesita tener eso. Y celo también, o pasión, por la gente que Dios le ha dado a su cargo. Pablo está preocupado por la gente a su cargo. Él no quiere que se desvíen, él no quiere que se engañen, él no quiere que se extravíen en el camino. Y entonces él tiene ese celo. Dice, no, yo no voy a dejar que Satanás me robe a estas ovejas. Y él está entonces, por eso le está hablando como está hablando. Y esto de sentir pasión por lo que tenemos en nuestras manos para hacer, eso se aplica a todos los ámbitos de la vida. Puede ser una empresa comercial. Digo, tú tienes que tener pasión por lo que haces, si no la empresa no echa para adelante. Si es tu empresa, por ejemplo. O aún si tú trabajas para una empresa grande, tú lo que quieres es que la empresa prospere. Entonces que tus esfuerzos pero tú tienes que tener algo de chispa. Si tú no tienes chispa, por eso entonces las cosas, la empresa no va a estar bien. Pero lo mismo se aplica, por ejemplo, a un ejército. Un ejército, los soldados, los mandos medios, los altos mandos, todos tienen que tener pasión por lo que están haciendo, tienen que creer en lo que están haciendo para que el ejército vaya bien. Lo mismo puede ser en un club deportivo, un equipo de fútbol, por ejemplo. Un equipo de fútbol, si la gente no tiene pasión por lo que están haciendo, entonces no lo van a hacer bien. Y se nota, entonces en la cancha se nota que no tienen pasión. Pero lo mismo se aplica en una iglesia. Si estamos en una iglesia, pero no tenemos pasión por la obra de Dios, esa iglesia no va a estar como debiera estar. Y francamente también se aplica a la familia. En la familia también tenemos que tener pasión por lo que estamos haciendo en nuestra familia, siguiendo el llamado de Dios para nuestra familia. Y yo te digo, hermano, hombre, varón, macho, masculino, ¿tienes tú en claro la misión que Dios te ha encomendado para tu familia, para tu iglesia, para tu trabajo? ¿Y tienes pasión por cumplir esa misión? Digo, ese es lo primero que vamos a ver. O sea, por ahí es donde queríamos encaminar este estudio. Y ahí entonces, llegando al siguiente versículo, nos topamos con el hecho de que esto es una lucha, es una batalla, es una pelea, y no es una lucha carnal, sino espiritual. Así que necesitamos las armas correctas. Leamos el versículo 3. Dice 2 Corintios 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué quiere decir eso? Si dijo hace un rato que él él no es como lo acusan que anda según la carne. Es precisamente eso. Cuando él dice que anda en la carne, se refiere a que todavía estamos en este cuerpo mortal, o sea, todavía estamos en este cuerpo físico, pero él no está andando según la carne. Entonces, él dice, aunque andamos en la carne, ando todavía en este cuerpo, dice, no militamos según la carne. Entonces, aquí es donde les comenté que el estudio toma un giro un poquito diferente. Me puse a ver esa palabra, dice, no militamos según la carne. Esa palabra militamos. Yo les he dicho antes que yo no sé nada de griego, pero tengo un buen diccionario. Y esa palabra es la palabra strateuomai. Creo que así se pronuncia en griego. Y eso no es importante, pero es nada más que lo encontré. Strateuomai. Creo que de ahí sale la palabra estrategia. Pero lo importante es qué significa. Esa palabra significa, entre otras cosas, significa soldado, por ejemplo.
También se refiere al verbo militar, que es como aparece aquí, ¿verdad? No militamos ese verbo, pero también significa combatir y significa batallar. Les busco unas referencias y sí, va a tener que tomar notas porque, o ver la grabación porque voy a ir rápido en esto. En 1 Timoteo 1:18, 1 Timoteo 1:18, ahí aparece la palabra, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Esa palabra milites es la misma palabra que aparece acá, se traduce igual. 2 Timoteo 2:4. 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ninguno que milita es la misma palabra. Bien, pues bueno, sabemos que militar es ser parte de como de un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo hablando de personas, un grupo de personas que están cumpliendo una misión. Pues, ¿qué otro significado tiene? En Santiago 4:1 dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esa palabra combaten es la misma palabra que aquí se traduce militamos. Así que militar es combatir, combatir. Un versículo más, 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que no os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que otro significado es batallan. Esa palabra batallan es la misma palabra que se traduce aquí, militamos. Así que Pablo dice, no militamos según la carne, no batallamos, no combatimos según la carne. ¿Por qué dice esto? Uno podría traducir esa frase diciendo así, no guerreamos según la carne. ¿Qué quiere decir? Que es que nuestra guerra no es contra gente, no peleamos contra gente, nuestra guerra es contra fuerzas espirituales que mueven a la gente. Por eso nuestras armas no son carnales. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, y no lo voy a buscar, pero ahí en Efesios 6, versículos 10 al 18, se describe la armadura del cristiano. Se habla de la coraza de justicia, se habla del calzado del apresto del evangelio, se habla del escudo de la fe, se menciona el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Es una armadura completa y cada una de esas cosas tiene su significado que valdría la pena estudiar algún día. No tenemos tiempo de hacer eso en este momento. Pero la pregunta es, ¿tienes tú la armadura completa? ¿Tienes tú? ¿Estás tú completamente provisto? Eh, um, lo he observado antes y creo que ustedes pronto lo han oído, pero todos los elementos, la coraza de justicia, el calzado del apresto, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, esos son elementos defensivos. La única arma ofensiva es la espada del Espíritu, la cual el mismo pasaje nos dice que es la palabra de Dios. Y yo lo he dicho antes y lo repetiré muchas veces más. Hay muchos cristianos que andan sin espada, tienen al espíritu sin espada. Son salvos, tienen al espíritu, pero no se meten en la palabra de Dios, tienen al espíritu sin espada. Están desprovistos de su arma de ataque. Pregunta, ¿tienes tu armadura completa? Y otra vez repito, nuestros enemigos no son las personas. La iglesia del Señor Jesucristo se distingue, o debe, mejor dicho, debe distinguirse, porque han habido personas que han caído en este error. La iglesia del Señor Jesucristo debe distinguirse porque no es perseguidora. A nosotros nunca se nos ha llamado a perseguir, se nos ha llamado a soportar la persecución, a perseverar en la persecución, pero no a perseguir. Así que cuando usted ve que grupos cristianos que se ponen a perseguir o a oprimir a otros, bueno, o no son creyentes o son creyentes que están desviados, porque no, eso la Biblia no nos da permiso, porque nuestros enemigos no son la gente. Nuestro enemigo, aun si es una persona que es mala gente, ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Satanás y la hueste de Satanás que están detrás de ellos y el pecado también que está detrás de lo que la mala gente hace. Eso es nuestro enemigo. Versículo 4, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
como les dije, aquí es donde entonces tomé un giro hablando no solo pues de que nuestra lucha no es física, sino espiritual, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestro armamento es poderoso para destruir fortalezas. Ahora, ese no es el tema de hoy, pero otra vez, cuando llegué aquí, como que el Señor me llevó, mira, examina esto con un poco más de detalle. Las fortalezas, cuando usted ve la palabra fortalezas en la Biblia, y esto se refiere a lugares que han sido fortificados, usualmente con un muro, y que están bien defendidos, que tiene puertas, ¿verdad?, bien difíciles de penetrar. Y a veces en las películas usualmente imaginamos que es como un castillo, pero en realidad en la Biblia no es un castillo, es más bien una ciudad. Una ciudad que está toda rodeada por un muro, que tiene unas puertas que se cierran y no permiten el paso. Y en muchos casos estas ciudades cavaban una fosa, una especie de zanja alrededor por las afueras del muro para crear un obstáculo más. Lo llenaban de agua y a veces de animales para impedir el paso a los enemigos, que les costara mucho de atacar y tomar o capturar esa ciudad. La fortaleza entonces es un lugar muy difícil de capturar, porque todas sus defensas hacían que el costo de capturar esa ciudad fuera muy elevado. Entonces, vea, aquí está hablando, dice que nosotros tenemos armas que no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas. Otra vez, no estamos hablando de gente, la gente no es nuestro enemigo. ¿Qué entonces es la fortaleza? La fortaleza es algo que un individuo ha permitido que se construya en su vida y que lo tiene encerrado, lo tiene cautivo. Hay personas que han permitido que los ejércitos de Satanás construyan una fortaleza en sus vidas. A veces esa fortaleza se manifiesta por medio de adicciones, de mal carácter, de abuso, de maltrato, de mentir, de robar. Y hay gente que no puede dejar de hacer esas cosas. Digo, todos conocemos a alguien que padece de algún problema de estos. Adicción, o sea, no sé en otros países, pero aquí en Panamá el alcohol es una cosa seria. Y hay gente que está tan adicta al alcohol y ni lo piensan, porque para ellos todo es, como dicen acá, parquear y irse de party y, y eso. Y bueno, ahora, cuando yo era muchacho existían, pero no era tan común como se ve ahora el tema de las drogas. Digo, existían, yo recuerdo de muchacho que eso existía, pero hay gente que está adicta a esas cosas. Hay gente que está adicta a cosas tal vez no tan tangibles, pero como la pornografía. No es algo tangible, sino es algo, una actividad. Hay gente que está adicta a mentir o a robar. La cleptomanía es un mal real. Y hay personas que han vivido con esto tanto tiempo que se ha convertido en una fortaleza espiritual en sus vidas. Vean, tú eres cristiano, tú tienes armas para vencer esas fortalezas. Y las armas no son carnales, sino espirituales. Pero es importante que veamos esto. Pablo dice, no militamos, en otras palabras, no guerreamos según la carne y tenemos armas que no son carnales. Esto es una lucha, no es un paseo. Esto del cristianismo, ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, esto no es un club social. Esto no es una actividad para distraerme los domingos. Bueno, no tengo más nada que hacer el domingo, voy a la iglesia. Digo, si esa es tu actitud, no estás tomando las cosas como son. Estamos hablando de una lucha. Y otra vez, el enemigo no es el vecino que se burla de mí porque soy cristiano, ni es el familiar que me critica por lo que yo hago para el Señor. Él no es el enemigo. El enemigo es el Satanás que lo está moviendo a hacer eso. O si es un vecino que me roba, por ejemplo, un vecino que si dejo una cosa afuera me la roba,
es el pecado. Él no es es el pecado el enemigo. Pero vea, esto es una lucha. Y para vencer estas cosas necesitamos ese deseo, esa pasión por vencer el pecado, por vencer las fortalezas, por ver a la gente conocer a Cristo. Pablo habla de actuar con osadía. La palabra osadía no es muy común en los círculos cristianos, francamente. Si usted lee Hechos capítulos 1 al 4, se da cuenta que varias veces se menciona que la iglesia de ese entonces en Jerusalén hablaba con denuedo, actuaba o hablaba con denuedo. Pablo quiere aquí, dice, voy a hablar y actuar con osadía. Hoy en día, en lugar de usar esa palabra, tal vez diríamos que Pablo está actuando con carácter fuerte. Es exigente, no se conforma con cualquier cosa. Si vemos a los mejores en cualquier área de la vida, deporte, los negocios, lo que sea, si vemos a los mejores, siempre son así. Son personas apasionadas, exigentes, no se conforman con cualquier cosa. Esos son los que sobresalen. Y tristemente, entre los cristianos hemos perdido de vista este aspecto. Y tengo que hacer una salvedad. Entiendo que hay muchos líderes que han confundido el carácter fuerte con una actitud tiránica, despótica o dictatorial. No es lo mismo, no estoy hablando de la misma cosa. Tener carácter fuerte es hablar con firmeza cuando hay que hablar con firmeza y hasta con osadía, y más adelante vamos a ver que hasta con enojo si es necesario, pero no significa abusar de nadie, no significa maltratar a nadie, no significa insultar a nadie, no significa nada de esas cosas. Y no lo confundamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo que debe motivar todas mis acciones es el amor al prójimo. Si mis acciones no van motivadas por el amor al prójimo, estoy mal. Si mis acciones no van buscando el bien de los demás por encima de mi propio bien, entonces estoy mal. Y hay muchos líderes cristianos que han perdido eso de vista, y digo cristianos para ser generosos. Pero hay muchas iglesias, personas líderes que han olvidado eso y lo que quieren es ser tiranos y todo. Eso no es ser carácter fuerte, eso es ser desobediente, ser egoísta. Hay que hacer esa salvedad porque no estoy hablando de eso ni estoy dándole carta blanca a ninguno aquí para que maltrate a nadie. No me refiero a eso. Pero seamos sinceros. Si tú quieres ser un buen líder, un buen cristiano, en algún momento vas a tener que aprender a ser fuerte. Porque llegará la situación en la que vas a tener que serlo. Y otra vez, si tú usas eso como excusa para maltratar a otra persona, está mal. No estoy hablando de maltrato, pero sí estoy hablando de ser firme. Hay veces que hay que ser fuerte, firme y apasionado. Les cuento una historia. Yo era miembro de una iglesia, que no quiero mencionar el nombre, y a esa iglesia llegó un hombre que, bueno, afirmaba haberse convertido. Al conocer un poquito la historia, él afirmaba que había sido sacerdote o había estudiado para sacerdote en la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y se convirtió, bueno, gloria a Dios. Ahí el hombre manejaba cosas de la Biblia y todo. Bueno, amén y gloria a Dios. No quiero entrar en detalles, pero el hombre tenía un problema serio. Y era de un problema serio de carácter sexual. Y cuando eso empieza a salir, eh, los líderes de la iglesia donde estábamos, y me habían metido a mí ahí, lo cual había sido un error, pero eso es otro tiempo, porque para otro tiempo les explico eso, yo era demasiado joven, pero eso es otra historia para otro día. Pero bueno, yo era parte del liderazgo, por eso yo vi esto. No estaban seguros cómo proceder para echar al hombre de la iglesia. No estaban, tenían dudas y titubeaban, y yo también, o sea, porque sabes, ay, que van a decir que no tenemos el amor de Cristo, que no son perdonadores. Pero en la iglesia había un hermano extranjero que era miembro de la iglesia, pero ese hombre era bien, bien formado en la Biblia.
bien conocedor. Y él era pues digamos, el líder de nuestro grupo ahí. Y el hombre llegó, ve lo que está pasando y dice, no, 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 aquí tú te vas y no vuelves. Y así, delante de todo el mundo, y habló con firmeza. Eso me inspiró a mí que, uno puede ser así. Él no titubeó. No, si tú tienes ese problema y no estás cambiando, no te estás arrepintiendo, te vas. Porque ese era el problema, que el hombre no se estaba arrepintiendo. Después nos enteramos que eso mismo lo estaba haciendo, lo hizo, pues en todo lugar donde fue, lo hizo. Y por falta de firmeza, no lo acabaron de echar en otras iglesias. Y así que hizo mucho daño. Y ese es un ejemplo de un caso donde hay que ser firme. Yo ahí aprendí. Otra vez, yo estaba muy muchacho y yo no tenía ni idea de nada de estas cosas de liderazgo. Yo no sabía ni cómo actuar. Pero que hay que ser fuerte. Hay veces que hay que ser fuerte. Y sobre todo, no sé quiénes de ustedes aspirarán al pastorado, pero no solo pastores. Digo, tú puedes ser maestro de escuela dominical, estar encargado de un grupo de jóvenes, por ejemplo, y te va a tocar hacer algo fuerte. ¿Por qué? Porque cosas pasan. Y usted me dirá, bueno, eso no se aplica conmigo porque yo nunca aspiro a ninguna de esas cosas. Bueno, mal para ti si nunca aspiras de esas cosas, pero tampoco te escapas, porque en tu familia también vas a tener que ser fuerte. Porque hay situaciones con los hijos, hay situaciones con tus hermanos en la carne, ¿no? Tus hermanos físicos, tus suegros, tus tíos, tus primos. Hay veces que hay que tomar medidas serias contra miembros de la familia o vecinos o compañeros de trabajo. Y hay que hacerlo con amor, pero con firmeza. Hay que ser fuerte, pero hay que mantener las emociones bajo control. En Proverbios 25:28 dice así: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice aquí, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad derribada y sin muro es una ciudad indefensa. El hombre que no puede controlar sus emociones está indefenso ante las maquinaciones de Satanás. Es muy fácil ponerle una trampa, porque cae, porque se deja llevar por las emociones. Es muy fácil que se engañe. Mire, hay veces que cosas pasan y el enojo se te sube porque es tu reacción natural. Nosotros confundimos el asunto. Si eso te pasa, eso no es pecado. Hasta ahí no es pecado. Pero cómo yo reacciono a ese enojo, puede que sea pecado, puede que no. Yo dejo que el enojo me controle y descargo mi ira contra otra persona, pequé. Pero si yo lo mantengo bajo control y respondo, no reacciono, respondo bajo control, pidiéndole al Señor que me controle, porque es difícil, lo hay que reconocerlo. Eso es otra cosa. Algunos de ustedes están sin defensa porque la cosa más mínima que les hagan, estallan como una granada y le hacen daño. No importa, una granada estalla y le hace daño a propios y enemigos. O sea, si estalla cerca de un amigo, lo hace daño. Estalla cerca de un enemigo, le hace daño. No distingue. Así que tengan muy, muy en claro que eso es lo que sucede. Así que, vea, está bien que te enojes, pero dice la Biblia que parte del fruto del Espíritu es una cosa que se llama templanza, que eso es control sobre las emociones. Desconocen el pasaje, Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y aquí viene templanza. Contra tales cosas no hay ley, templanza. Eso es control sobre mis emociones. Entendamos una cosa, sucederán acontecimientos que te van a enojar. Y en algunos casos, lo correcto es enojarse. ¿Cómo? Eso fue lo que dije. Van a suceder cosas, van a suceder circunstancias en las que te vas a enojar.
En algunas de ellas, no en todas, en algunas de ellas, enojarse es la respuesta correcta. Jesús se enojó. ¿Sabían ustedes eso? Jesús se enojó. Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice así, Marcos 3, 5. Dice así. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entonces, cuando Jesús ve a un hombre con una mano seca en el templo, y entonces él pregunta, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y mira alrededor, y la gente está brava con él. ¿Vas a sanar en día de reposo? ¿Cómo te atreves? Y él los mira con enojo. Jesús responde con enojo. He aquí al Mesías delante de ustedes, y no lo ven ustedes que son los líderes religiosos. Jesús se enojó. Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Juan 2, 15 al 17. Dice así, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ok, este pasaje de Juan en particular nos hace ver que Jesús podía ser temible. Yo no creo que él se acercó a esa mesa de cambistas con una soguita y le dijo, váyanse hombres malos, váyanse de aquí. No, esa es la imagen feminizada que tenemos de Jesús que vemos en muchas películas y cuánta cosa. No, 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 no. Él agarró un azote de cuerdas y le dijo, largo de aquí. Y estaba enojado, pero no pecó, porque Jesús no pecó. Eso era la respuesta correcta. Esto me cuesta decirlo porque yo sé que lo van a malinterpretar muchos. No, yo no estoy dando carta blanca a que te enojes por cualquier cosa y le grites a tu mujer por cuando no, la comida no está a la temperatura que a ti te gusta o porque le puso comino a la carne y tú detestas el comino. No, de ninguna manera. Y el que diga que eso es lo que dije aquí, que no me enteré yo porque voy con un azote de cuerdas a buscarte. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo, hay circunstancias en las que es propio, correcto enojarse. Te enteras que tu hijo en la secundaria está probando la marihuana. Es correcto enojarse. No es correcto maltratarlo, pero es correcto enojarse. Cuando se metieron en mi casa a robarme y me robaron y me golpearon y me ataron y todo eso, yo estaba sumamente enojado. Y en el momento tal vez no reaccioné con todo el control del espíritu que hubiera querido. Pero hubo un momento en donde yo sentí que Dios me tocó y me estaba enojado, pero estaba bajo control. Mi tema es este, hermanos. Eh, Hoy día nos han vendido un cristianismo donde dice, el hombre cristiano tiene que buscar ser un tipo nice, agradable, que nunca levanta la voz. En otras palabras, y perdonen que esto no es políticamente correcto, pero nos han tratado de feminizar. No, nosotros somos varones. Y el varón debe ser celoso de su territorio. En mi caso, mi primer territorio es mi familia. Otro de mis territorios es mi trabajo. Y otro de mis territorios es como yo sirvo al Señor en la iglesia. Mi iglesia es parte de mi territorio. Y nosotros defendemos nuestro territorio. Y otra vez, no, mi enemigo no es la otra persona. Mi enemigo es Satanás y sus demonios y el pecado. Esos son mis enemigos. Y el mundo también, el sistema mundial es mi enemigo. No las personas. No, yo no tengo permiso ni aprobación de Dios de odiar a nadie en el sentido de aborrecer a un individuo. Ni tengo permiso ni autorización de maldecir a nadie ni maltratar a nadie. Pero hay veces, como a Pablo, que lo acusan de, a él lo acusaron de ser un falso maestro. Y él, un momento, no lo acepto y no tolero
que se me acuse falsamente así. ¿Por qué? Porque eso iba a destruir la iglesia que Dios había fundado a través de él. Y él dice, no lo permito. Y habla con fuerza. Y sí, la Biblia dice que debemos buscar la paz. El varón de Dios no debe ser contencioso, dice en Timoteo. Debemos evitar los conflictos en la medida que se pueda. Y definitivamente no debemos permitir que nuestras emociones nos hagan estallar con enojo en el momento incorrecto. Pero hay momentos en que es correcto enojarse. Y por enojarse me digo, esto no es correcto y no lo permito. Si el bienestar de mi familia está en juego, si el amor que les tengo, si el bienestar de mi familia está en juego, el amor que yo les tengo me motivará a ser firme y fuerte para protegerlos, incluso hasta el enojo. Nuestra iglesia no es enemiga de nadie. Eso no somos cristianos, nosotros no somos enemigos de ninguna otra persona. Amamos a los pecadores porque Cristo nos amó a nosotros cuando éramos pecadores. Pero porque somos de Cristo, hay unos que son enemigos de nuestra iglesia y que buscarán hacerle daño. No toleramos eso. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Ahí las usamos. Entonces mi pregunta, hermano, ¿te atreves tú a ser firme? ¿Te atreves tú? ¿Te atreves tú a ser osado sabiendo cuándo es el momento correcto? Ay, es que yo no sé cuándo es el momento correcto. Control del Espíritu Santo. Eso significa que no te estás dejando controlar por el Espíritu Santo. No estás, la palabra, el término técnico es no estás siendo lleno del Espíritu Santo. Ay, pero ¿y eso cómo se hace? Llénate de la palabra de Dios. Es inseparable. No puedes ser lleno del Espíritu sin ser lleno de la palabra. Te llenas de la palabra, te llenas del Espíritu. El que diga otra cosa está añadiéndole a la Escritura. Lo siento, yo sé que hay muchas iglesias que enseñan otra cosa, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La palabra y el Espíritu van de la mano. Si tú te llenas de la palabra de Dios, y cuando digo te llenas, no es que la lees nada más, y no es que la estudias nada más, sino que la obedeces, estás lleno del Espíritu Santo. Tú haces eso, entonces el Espíritu te guiará cuando es el momento correcto para enojarse. Un amigo mío, el hijo le llegó con la noticia, el hijo varón, que son cristianos, están en la iglesia y todo eso, pero bueno, cosas pasan, pecado. El hijo le llega, el hijo de 18 años, creo. Tiene una noviecita de por ahí mismo, la misma edad, no creo que tenía 18 o 17 años. La sacó en cinta. Y como él pues, no me dio todos los detalles, pero la forma como él me lo contó me gustó, me dice. En ese momento lo senté y le dije lo que tenía que decirle. Pero después que terminé dije, bueno, ya te dije lo que yo pienso, no lo voy a volver a mencionar. Vamos a ver cómo salimos adelante en medio de esto. Y de ahí lo tomó. Eso me pareció enojo bajo control. Gloria a Dios. Estaba molesto, muy molesto el hombre, pero enojo bajo control. Por otro lado, tengo otro amigo que jamás aprendió a controlar su enojo. Por la más mínima cosa estallaba. Y tenía su esposa buena creyente, queriendo servir al Señor. Pero por las actitudes de él, tenía un hijo y una hija. La hija empezó a desarrollar problemas psicológicos. El hijo casi no podía ver al papá ni en pintura. Y la señora tuvo que tomar la difícil decisión de divorciarse de él, porque él no controló su enojo. Y que ese es el ejemplo negativo. Varones, hermanos, machos masculinos. Tenemos que tener pasión por lo que hacemos. Tenemos que tener ese deseo. Y ya les digo, yo quería desarrollar más el tema de la pasión y el celo, pero el Señor me movió hacia esta otra cosa de las armas espirituales y del enojo.
Es correcto, hay veces que está bien enojarse, pero tenemos que tenerlo bajo control. Y hermanos, ¿tienes la armadura completa para hacer eso? Mi oración es que sí.